Las anécdotas de uso corriente no abundarán en este cuaderno, ya que al escribirlo no me propuse trazar la historia de un hombre, sino la de su alma. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Leopoldo Marechal. Nació en 1900 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, y murió en 1970. Fue obrero, bibliotecario y maestro. Colaboró con las revistas de la vanguardia porteña Proa y Martín Fierro, que experimentaban con el lenguaje y las formas artísticas. En los años 30, luego de sufrir una crisis espiritual, se definió como seguidor y practicante del catolicismo. Escribió para las revistas católicas Sol y Luna, Libra y Ortodoxia. A mediados de los 40, fue director general de Cultura y luego director de Enseñanza Artística durante el peronismo. Fue poeta, dramaturgo y ensayista. Sin embargo, hoy vamos a analizar sus novelas. Pero al abrir sus ojos alarmados, el mundo se reconstruyó ante su visita, con la minuciosa exactitud de un rompecabezas. Ciertamente, no debería insistir en sus lecturas del Apocalipsis a medianoche. Aquellas terribles imágenes de la destrucción prolongaban sus insomnios, interferían en sus sueños y al despertar le dejaban un regusto de oscuras premoniciones. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Publicó Adán Buenos Aires en 1948. La novela cuenta 3 días en la vida de un escritor llamado Adán, del 28 al 30 de abril. Es decir, en Pascuas, donde los cristianos recuerdan la muerte y resurrección de Jesucristo. El libro se divide en 7 partes, o también libros. Las primeras 5 partes son, en realidad, el relato que hace un amigo de Adán Buenos Aires, llamado Leopoldo Marechal, sobre esos 3 días, y están narradas en tercera persona. Que lo narre un amigo del protagonista le da verosimilitud, es decir, lo vuelve creíble según el funcionamiento interno de la novela. No importa si el dato es real o no. Además, le da una cuota extra de veracidad, como si fuera verdadero, porque Marechal es a la vez quien escribió el libro. Es que ese Leopoldo Marechal, que dice haber conocido a Adán Buenos Aires, es una invención del autor, una invención para poder narrar. La primavera reía sobre las tumbas, cantaba en el buche de los pájaros, ardía en los retoños vegetales, proclamaba entre cruces y epitafios su jubilosa incredulidad acerca de la muerte. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. La novela transcurre en algún indeterminado momento de los años 20 del siglo XX. El jueves 28 de abril de 1920, a las 10 horas de la noche, 7 aventureros detenían su marcha frente a la región temible que acabamos de nombrar. Se interrumpe el dato del año en una fecha en la que la referencia del día y de la hora es exacta. Esto crea la sensación de que lo que se cuenta en efecto sucedió, pero que tal vez, al mismo tiempo, no todo. Entonces, ¿sucedió de verdad? ¿O eso quiere hacer creer el autor? El libro comienza con un prólogo que cuenta el entierro de Adán Buenos Aires. Como si fuera un guiño al lector, comienza por el final. Doblemente final. Así terminan la historia y la vida del protagonista. Luego, harto de ver mi propio fantasma, en todas y cada una de mis reflexiones, comencé a frecuentar los dancings nocturnos de la calle Maipú, donde seres vacantes como yo,
hembras de alquiler y tangos roñosos de melancolía intentaban construir una imposible arquitectura de júbilo. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. La novela juega con diferentes referencias a la Biblia y también con el nombre de la ciudad, Buenos Aires. Ese nombre remite a Santa María de los Buenos Aires, el nombre de la ciudad de Buenos Aires en el momento de su primera fundación. Y esa Buenos Aires de la novela está trabajada entre otras referencias como las del tango. Se escuchan tangos, se baila, hasta aparecen personajes que se pueden asociar con figuras del tango. Se menciona más de una vez alguna letra como las estrofas del Pañuelito Blanco, con las que empieza la novela y que tematiza el desengaño amoroso que también vive Adán. Entre los flagelos que azotan a Buenos Aires están estos fósiles mierdosos que, no habiendo llegado a ser jóvenes maduros, son viejos verdes a perpetuidad. No ignoro que, sea por una fatalidad de clima, sea por las virtudes afrodisíacas de nuestro río, sea por cualquier otro motor ignorado, la venusmanía es un atributo de los porteños. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Las últimas dos partes de la novela están narradas en primera persona. Es el propio Adán Buenos Aires quien cuenta dos momentos fundamentales de su vida. El cuaderno de tapas azules es para Adán Buenos Aires una autobiografía, pero de su alma. El viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia cuenta un descenso a los infiernos, similar a lo que propone la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero en clave de parodia. Parodia significa una suerte de homenaje y burla al mismo tiempo. En este caso, estos infiernos son en realidad una Buenos Aires degradada, hecha Cacodelfia, una forma del caos. Pero también cuenta que hay otro lugar, Calidelpia, una ciudad que nos hace pensar en el paraíso. Por entre mugrientas cortinas de sarga, me llevó a una plataforma desde la cual el tercer infierno, en toda su anchura, se reveló súbitamente a mis ojos, a mis oídos y a mi olfato. En realidad, acabo de invertir el orden en que se dieron mis sensaciones, porque las primeras en ofenderse fueron mis narices, al recibir una tufarada nauseabunda. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Su objetivo primordial fue el de confeccionar una novela contemporánea según las leyes de la epopeya clásica. Esto es, el modo en que se contaban las andanzas de los héroes en la antigua Grecia. También juega con lo que se presume es alta y baja cultura y con lo que se cree es espiritual y carnal. Y esto se vincula con los dos sentidos de la escatología. Por un lado, significa el estudio de los últimos momentos del hombre, como podría ser el Apocalipsis. En otro sentido, es el estudio de los excrementos. Y esos juegos recuerdan el Ulises de James Joyce, donde también se puede reconocer la mezcla de lo alto y lo bajo, de diferentes modos de referirse a la cultura occidental, transformando los sentidos de las figuras mitológicas o religiosas a expresiones impensadas que resulten extrañas. Solo un alma bruja como la de Severo Arcángelo pudo entresacar hombres y mujeres de tan diversos mundos para unirlos en un collar armónico y sentarlos a la mesa de un banquete que tanto se pareció a un aquelarre. El banquete de Severo Arcángelo, Leopoldo Marechal. El banquete de Severo Arcángelo es la última novela que publicó en vida. Aquí también se pueden encontrar referencias de otras obras, como El banquete de Platón. Uno de los temas más relevantes es la búsqueda de la verdad. En ese banquete lo que importa es la confabulación, la creación de fábulas y engaños para los que concurren a la reunión
y para los que no participan de ella. Megafón o la guerra se publicó luego de su fallecimiento. Aquí la referencia a la Argentina y al pueblo es fundamental, sobre todo a lo que implicó para Marechal y, según su perspectiva, la censura y prohibición del peronismo desde 1955 hasta inclusive 1970. Si lo extraordinario parece hoy inaccesible a la criatura humana, es porque la criatura humana se ha venido apretando en horizontes mentales cada vez más estrechos, y porque la zona cortical de su alma se ha solidificado en un cascarón infranqueable. El banquete de Severo Arcángelo, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal mezcló en su obra lo que algunos afirman que es alta cultura, lo que se supone más propio del espíritu, con lo que es baja cultura, lo más cercano al cuerpo, a la carne, a los instintos. En todas sus novelas, lo real y lo ficticio están en permanente intercambio. Marechal se volvió personaje camuflado de su novela más importante, Adán Buenos Aires, y en ella también contó el descenso a los infiernos. Fue ignorado y aclamado tanto por su literatura como por sus elecciones políticas. Usó la parodia para narrar y como un modo de pensar en la literatura, en sus escritores y personajes. Se vio inmerso en esas reflexiones e hizo de ellas parte de su mundo ficcional y no tan ficcional.